Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Durante los últimos minutos hemos observado que los ministros han venido dándose cita en Palacio de Gobierno, razón por la cual acudimos allá a través de nuestra compañera Senia Martínez para saber qué es lo que puede estarse preparando con la presencia de los ministros a esta hora inusual en Palacio de Gobierno. Senia, adelante, por favor. Muy buenas tardes, don Fernando, en directo, así es. Inusual actividad a estas horas de la tarde en Palacio de Gobierno. Comenzó con la llegada del ministro del Interior, Willy Huerta, quien ingresó rápidamente a la sede del Poder Ejecutivo. No dio declaraciones y esta ha sido la actitud de la mayoría de ministros, o de todos los ministros, mejor dicho, que han venido llegando hasta Palacio de Gobierno. Entre ellos, el ministro de Justicia, Félix Chero, que recordemos es uno de los voceros del gobierno, al igual que el ministro Alejandro Salas. Ninguno de ellos se ha acercado a la prensa, a donde estamos ubicados, pese a los llamados. Hay que mencionar que hace solo unos minutos también acaba de ingresar a Palacio de Gobierno el congresista Roberto Camiche. No tenemos clara la información, pese a haberle solicitado al equipo de prensa de qué actividad se está desarrollando en concreto. Ha trascendido, eso sí hay que mencionar, la posibilidad de un eventual mensaje a la nación. Sin embargo, nosotros hemos consultado a las fuentes de Palacio de Gobierno, a los equipos de comunicación, y hasta el momento no obtenemos respuesta. Mientras tanto, reiterar que continúan llegando los titulares de las diferentes carteras del gabinete del presidente Pedro Castillo. Hay que mencionar también, don Fernando, que en horas de la tarde, mientras el abogado del mandatario, Eduardo Pachas, declaraba a los medios de comunicación en la parte del estacionamiento de Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo salió a recibir a algunos simpatizantes que habían llegado hasta la puerta de Palacio de Gobierno, en este caso a esta puerta principal del patio de honor, y aprovechó precisamente la atención concentrada en su abogado para poder él recibir y saludar a las personas que se encontraban en esta parte del centro de Lima. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Hay bastante expectativa sobre lo que se viene desarrollando al interior de Palacio de Gobierno. Reiteramos, hoy también es el cumpleaños del presidente Pedro Castillo, el primero en llegar, y brevemente nada más. Y brevemente su ingreso ha sido de parte del ministro del Interior, Willy Huerta. Ha sido una convocatoria, es lo que hemos escuchado decir ligeramente a la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, y estamos a la expectativa de la confirmación sobre las actividades que se puedan venir desarrollando al interior del Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Senia, desde el Palacio de Gobierno. Tomamos nota entonces de que los ministros han ido llegando allá de una manera que no estaba prevista y no sabemos si hay alguna actividad oficial que vaya a realizarse, ni si el presidente vaya a usar la palabra, pero estaremos informando de eso gracias a tu presencia ahí, Senia. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a darle la palabra y la bienvenida a nuestro primer invitado, el ex procurador anticorrupción, Iván Meini. Muy buenas tardes, Iván, y bienvenido a Las Cosas Como Son. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, es una invitación que está motivada principalmente por las aventuras y desventuras que ha vivido su colega, su sucesor remoto, aunque ahora con funciones diferentes que las que existían cuando usted era procurador general del Estado, Daniel Soria, que fue destituido después de que hubiese osado hacer algunas preguntas al presidente Castillo que no le gustaron. Esta destitución ha sido considerada inconstitucional por la justicia, que ha ordenado que de manera inmediata sea repuesto en su cargo. Quiere decir que el señor Daniel Soria habrá estado fuera de sus funciones durante 10 meses desde enero. Explíquenos, por favor, qué conclusiones podemos sacar de todo este incidente. Bueno, yo creo que se pueden sacar varias conclusiones. En primer lugar, hay que recordar que la razón por la cual Daniel Soria fue removido del cargo fue porque el Ejecutivo consideró que se trataba de un cargo de confianza. Es importante entender ese razonamiento. Es decir, para el presidente de la República, el Procurador General del Estado obedece prácticamente a él. Es un funcionario de confianza. Para defenderlo él. Para defenderlo Para él. garantizar su impunidad. Cuando es evidente, y además lo explicita la propia ley, que la Procuraduría General del Estado es del Estado, es autónoma, independiente y vela por los intereses del Estado, aun cuando los funcionarios de turno estén en la otra orilla judicial.
Se utilizó, por tanto, un argumento que no tiene asidero jurídico. Habría perdido la confianza del presidente, el señor Soria. Por tanto, tendría que ser destituido. Ese argumento ha sido rechazado por la justicia peruana y se ordenó, como ya se ha dicho, la restitución inmediata. Lo llamativo fue que hoy día en la mañana, cuando Daniel Soria y su abogado se apersonan a la Procuraduría General del Estado para tomar cargo como procurador, desde el Ministerio de Justicia se impidió que se asumiese o se impidió incluso que ingresase al local de la Procuraduría. A las pocas horas, hoy día en la tarde, sí, el Ministerio de Justicia ha retrocedido y ha emitido un comunicado público donde señala que se allanan a la resolución del juez constitucional y, por tanto, el señor Soria podrá volver a ocupar el cargo de Procurador de la República. Eso tiene un significado, creo que es bastante importante. Si no hubiesen reconsiderado esa decisión, digo por parte del Ejecutivo, hubiese sido evidente y no hubiesen tenido forma de contestar que eso constituía una infracción a la Constitución. Porque una de las obligaciones del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones judiciales. Esto lo establece expresamente la Constitución. Sí. Por tanto, yo creo que han recibido algún consejo jurídico muy sensato, donde les han sugerido que, más allá de que les resulte evidentemente incómoda la presencia de Soria en la Procuraduría, tenían que obedecer el mandato judicial. De acuerdo. En el comunicado al que hace referencia usted, publicado hoy por el Ministerio de Justicia, se dice que han sido notificados de esta decisión hoy, miércoles. Y es que por eso, cuando se presentó el señor Soria, a las 9 de la mañana no estaba todavía notificado el Ministerio. Ese es el argumento que han dado. No sé si se puede creer o no, pero en todo caso han tratado de aparecer como personas que acatan el mandato de la justicia. Tengo entendido que el procurador Soria se reunió con su sucesor, renunciante, por otra parte, desde antes de esto, y le dijo: yo no soy la persona que puede tomar esta decisión, pero no le dijo nada más que eso. Se notaba que había un malestar en el Ministerio de Justicia y en la Procuraduría, ¿no? Pero además ese malestar se evidencia no solo por las trabas que se han puesto hoy día para que se ejecute esta sentencia, sino por las mismas razones por las cuales fue destituido en febrero de este año el ahora de nuevo procurador Soria, por resultar incómodo, por atreverse a denunciar al presidente, por formular algunas preguntas que resultaron incómodas al propio presidente, y eso, digamos, por la concepción que tiene el Ejecutivo de la Procuraduría, que la concibe como un cargo de confianza del propio Ejecutivo, lo cual es no solamente contrario a la ley, sino absolutamente ilegal. Ahora, usted dice que si no se hubiese acatado esta decisión judicial, se hubiese incurrido en una manifiesta infracción de la Constitución, porque el presidente tiene como, entre sus funciones, explícitamente señalado en la Constitución, cumplir y hacer cumplir las decisiones judiciales. Pero, sin embargo, hay una falta que se ha cometido ya el pasado mes de enero, cuando se le destituyó de una manera que la justicia ha decidido que es inconstitucional. De manera que infracción constitucional hay, pese a que se haya repuesto en sus cargos al señor Soria. Sí, lo que pasa es que en un contexto tan controvertido y agitado jurídicamente como el actual, pueden existir un conjunto de infracciones a la Constitución o un conjunto de actos ilícitos, dentro de los cuales uno puede entender que hay unos que son evidentemente ilícitos o evidentemente inconstitucionales. Como no acatar una decisión judicial. Como casos evidentes, casos fáciles. Y pueden haber otros casos más complejos, ¿no? Efectivamente, si un juez constitucional establece que el despido del señor Soria como Procurador General de la República no tenía asidero legal, ergo es ilegal, también puede verse como un acto contrario a la Constitución. Pero eso implicaría un nivel de argumentación más sofisticado que creo que en estos momentos no contribuiría mucho a, digamos, determinar si el presidente, en el ejercicio de su función, ha incurrido en infracciones a la Constitución que pueden ser, digo, más evidentes, más claras. De acuerdo. Ahora bien, ¿qué funciones tiene el Procurador General del Estado? Que es un cargo en realidad nuevo, que no existía cuando usted era procurador, no había un Procurador General del Estado. Explíqueme, por favor, qué funciones tiene y qué es lo que le corresponde hacer ahora a Daniel Soria después de estos 10 meses que le han permitido reflexionar sobre de qué debe defenderse el Estado peruano, para no decirlo de sus propias autoridades. Bueno, el procurador
es el abogado del Estado. Por tanto, es quien representa los intereses del Estado, no del gobierno, no de un funcionario público de turno, por más alta jerarquía que tenga. De hecho, los procuradores, y lo estamos viendo en el caso del procurador Soria, en algunos casos tienen incluso que denunciar ante el Ministerio Público a el presidente de la República, o fiscales, o congresistas, o cualquier otro funcionario público o privado que en su lógica haya incurrido en un acto ilícito. El rol de la Procuraduría, y creo que se puede ver fortalecida ahora con la presencia de Daniel Soria, en comparación sobre todo a las últimas dos administraciones de la Procuraduría General, que ha brillado por su ausencia, es de esperarse entonces que la participación de la Procuraduría en los casos emblemáticos en materia de corrupción sea totalmente distinta a la participación opaca, casi soterrada que ha tenido la Procuraduría en las investigaciones que se siguen contra el presidente de la República y su círculo más íntimo. Lo que persigue la Procuraduría, a diferencia del Ministerio Público, que persigue el delito y tiene que encontrar a los penalmente responsables y atribuirles responsabilidad, la Procuraduría básicamente lo que busca es la reparación del daño, es decir, que quien ha causado un daño patrimonial al Estado en términos de un delito pueda resarcir patrimonialmente al Estado. Eso no impide que pueda colaborar con la Fiscalía, coadyuvando en la actividad probatoria, proponiendo testigos, sugiriendo a la Fiscalía algunas tesis o algunas hipótesis de investigación, proponiendo a la Fiscalía quiénes más deberían ser citados. Pero en términos generales, la Fiscalía persigue el delito, investiga, acusa, y la Procuraduría, como abogados del Estado, lo que hace es coadyuvar a la Fiscalía y fijarse prioritariamente en que los daños causados, en este caso por corrupción, sean debidamente resarcidos al Estado. Eso supone que la Procuraduría puede estar presente en las audiencias judiciales que se lleven a cabo. Por supuesto, la Procuraduría es parte en el proceso y también en la investigación, y como tal tiene el derecho de revisar las carpetas fiscales, de participar en las diligencias que la ley le permite participar, de imponer los recursos impugnatorios, de tener actividad procesal como parte en el proceso, y es una parte constitucionalmente legítima y además necesaria en un proceso penal y también en una investigación fiscal. Su participación no puede ser desde el escritorio. Su participación tiene que ser presencial, porque está defendiendo intereses del Estado. Y por tanto tiene que participar, tiene que ser incómoda la Procuraduría frente al investigado. Lo era ya antes. Y precisamente por eso es que... no con sus sucesores, pero ahora es probable que sea más incómoda aún, porque él ha sido víctima justamente de aquello de lo que se trata de defenderse, que no hay arbitrariedad en el Estado y que no hay impunidad. Efectivamente, pero lo que habría que evitar, y entiendo que va a ser así, es que esto se tome como una vendetta personal, sino que, digamos, la actuación de la Procuraduría se rija bajo lo que establece el Decreto Legislativo 1326, que es el marco legal que cubre a la Procuraduría General de la República, establece las causales de vacancia, las facultades, las atribuciones, el modo de operación de la Procuraduría General. Y es de esperar, creo que es más o menos razonable, que un procurador que fue destituido por resultar absolutamente incómodo al presidente continúe con su trabajo hoy día y que esa incomodidad se haga cada vez más visible. Claro que sí. ¿Compararía usted este hecho con la destitución de los jueces constitucionales que hubo durante el gobierno de Alberto Fujimori? Podrían existir vasos comunicantes, ¿sí? La jerarquía de un magistrado del Tribunal Constitucional es superior a la de un Procurador General de la República, pero más allá de algunas diferencias formales o de jerarquías, el modus operandi termina siendo el mismo, es decir, aprovecharse, abusar del poder político para destituir a funcionarios públicos que resultan incómodos a la gestión corrupta. En ese caso era para la tercera candidatura presidencial. Efectivamente, para consolidar un régimen absolutamente inconstitucional, ¿no? ¿Quiénes podían cuestionar eso? Los magistrados del Tribunal Constitucional. Por tanto, destituidos, se allanaba el camino.
ese modus parece que es el que se habría aplicado en el caso de Daniel Soria. Cuando usted hablaba de la conveniencia que ha descubierto sensatamente, dijo usted, el gobierno, de no incurrir en una infracción flagrante de la Constitución, dijo que el terreno está movido respecto de los procedimientos que hay para poner término al mandato de Pedro Castillo. ¿Cómo clasificaría usted las diversas tentativas o las diversas búsquedas de un fin constitucional a Pedro Castillo como presidente? Constitucional, digo, ¿no? Sí, sí. En primer lugar, yo creo que la base de cualquier argumentación no puede ser la incomodidad que pueda generar el presidente Castillo a un sector. No se trata de vacarlo porque resulta incómodo o resulta contrario a ciertos pareceres políticos. Hay que buscar una solución porque existen graves indicios de corrupción que involucran directamente al presidente de la República. ¿Y cuál puede ser esa solución? Esa Entre las que solución están discutiéndose usted como conocedor de la Constitución y del Código Penal. Yo creo que hay que movernos en varios escenarios, ¿eh? Y esto puede ser un poco complejo, pero intento hacerlo de manera sencilla. Brevemente, porque el tiempo ya nos está... El artículo 99 de la Constitución establece que al presidente se le puede acusar por infracción a la Constitución o por delitos cometidos en el ejercicio de la función. El plagio por el cual se le investiga y el encubrimiento a personas allegadas a su entorno familiar no pueden ser vistos como delitos de función, porque en esos casos el presidente no actúa como presidente. Por tanto, al menos para esos dos casos no debería haber este blindaje constitucional. ¿Se equivocó en esto la Fiscalía? Yo creo que simplemente ha intentado encajonar todos los cargos bajo una misma carpeta y pedir la acusación constitucional. Si esos dos argumentos no valen, ¿cuáles podrían valer? Bueno, presentada la acusación constitucional, yo creo que la pelota está, como está, digamos, en la cancha del Congreso. ¿Qué hace ¿Que le ha pasado al Tribunal Constitucional? Indebidamente, porque el Tribunal Constitucional no es un ente consultivo. Al tribunal uno va planteando una demanda para que dirima una controversia. Ahora, el Congreso creo tiene dos alternativas: o ir por la vacancia, como está intentándose hacer, o ir por una suspensión. Esa suspensión podría, digamos, evidentemente, facilitar que el presidente de la República sea suspendido en el ejercicio de sus funciones temporalmente y aprovechar esa situación para que pueda ser enjuiciado. Si se le suspende, puede ser enjuiciado ante la justicia ordinaria. Sí, y sobre todo si es que tenemos en cuenta que no todos los cargos por los que se le está investigando son delitos de función. Lo planteo con un ejemplo. Supongamos que al presidente de la República, este u otro, se le detiene en flagrancia por violar a una menor de edad. ¿Qué se va a decir? Como no es uno de los supuestos del artículo 117, no se le puede tocar, nada, no, claro. Ninguna constitución moderna toleraría esa argumentación. Es evidente que, aun cuando explícitamente la Constitución no tenga una solución a este supuesto de la corrupción, el espíritu de la Constitución, los valores sobre los cuales se ha construido y el marco supranacional vigente en el Perú obligan a interpretar la Constitución en clave de que aquí no puede haber impunidad, ya sea por la suspensión, ya sea por una concesión constitucional. Es necesario, si realmente estamos frente a indicios graves de corrupción, que eso tenga una traducción constitucional. Muchas gracias, Iván Meini. Yo recuerdo que usted es profesor de la Universidad Católica, que ha sido procurador anticorrupción y ha tenido la amabilidad de venir para explicarnos los alcances de esta decisión tomada por la justicia, restableciendo al Procurador General de la República, el señor Daniel Soria, pero que nos ha dado sus alcances también respecto a los procedimientos en cursos para retirar del poder de manera constitucional al presidente Pedro Castillo. Muchas gracias. Gracias. Y muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y retomamos